Saludos y bienvenidos a Fase 24. Hoy tenemos un episodio especial, un episodio que teníamos muchas ganas de que llegara, porque hoy tenemos a un invitado de lujo. Tenemos a Eduardo Segura, uno de los mayores expertos en la obra de Tolkien. Iba a decir en España, pero es que yo me atrevería a ampliar ese rango y diría uno de los mayores expertos internacionales en la obra de Tolkien. Hace poco publicó un libro llamado J.R.R. Tolkien, Historia, Leyenda y Mito, en la editorial Sapere Aude, dentro de la colección Legendaria, que es una compilación de muchos de sus ensayos, de los ensayos que ha ido escribiendo a lo largo de los últimos años sobre la obra del profesor Tolkien. A esta compilación le ha añadido algunos ensayos nuevos que aparecen sobre todo en la parte final, en la que se habla sobre todo más de la versión cinematográfica que hemos conocido de la obra de Tolkien. Hay mucho de lo que hablar sobre este libro. Es un aspecto más académico el que vamos a tratar hoy, porque hoy vamos a hablar con un académico como es Eduardo Segura, pero que nos va a dar una idea de la profundidad que tiene la obra de Tolkien, centrándonos sobre todo en El Señor de los Anillos, pero evidentemente también hablaremos de otras de sus muchas obras, pero básicamente también de lo que es ese gran tapiz que compone la Tierra Media. No me voy a dilatar más, porque yo creo que lo importante hoy es escuchar a nuestro invitado. Arrancamos aquí y ahora, en Fase 24, con Eduardo Segura. El 24 es el número mágico del cine. A 24 fotogramas por segundo se crea la ilusión del movimiento en la gran pantalla. Las grandes historias y leyendas, los romances que nos conmueven, las historias de terror que no nos dejan dormir por la noche. Cruza el portal de la imaginación y viaja con nosotros por infinitas galaxias en las que realidad y ficción se funden en un abrazo. Bienvenido a Fase 24. Paraísofriki.es, colaborador oficial de Fase 24, es la web soñada por todos los frikis del universo. Entra en paraísofriki.es y aprovecha el cupón de bienvenida con un 10% de descuento en tu primera compra. Enlace a la web en la descripción de este audio. Comenzamos ya este episodio especial de Fase 24 que, como os decía, hoy va a estar dedicado a Eduardo Segura y a su último libro, J.R.R. Tolkien, Historia, Leyenda, Mito. Primero voy a saludar a uno de mis compañeros habituales en el podcast cuando hablamos de Tolkien, que es mi estimado Juan María Carreño. Freagui, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal tú? Bien, bien. Yo encantadísimo, como siempre, de charlar contigo, de charlar sobre Tolkien y hoy más que nunca de poder tener la oportunidad de hablar con Eduardo Segura, una persona que había leído parte de su obra, que le había visto participaciones suyas en vídeos en YouTube, etcétera, que tenía muchísimas ganas de conocer porque realmente, si no es el máximo experto en la obra de Tolkien en nuestra lengua, poco le falta. Y a nivel mundial también estaría entre los más altos. Y además que es una persona que no solo que sepa mucho, sino que además sabe explicarlo muy bien, porque tiene algo que tiene que tener cualquier buen divulgador, saber muchísimo de lo suyo, saber muchísimo del resto de las materias aunque estén alejadas de la suya y conocer el público al que está hablando y en la sociedad en la que vive. Y eso es lo que hace que Eduardo Segura sea una gozada leerle y sea una gozada escucharle. Pues vamos a escucharle ya. Don Eduardo Segura, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por la amabilidad de las palabras de Freagui, que, en fin, siempre me sobrecoge este tipo de aprecio tan profundo. Así que espero hacerme merecedor de palabras tan hermosas. Muy bien. Mira, yo voy a empezar por una parte a lo mejor un poco más material, ¿vale? Que es el libro en sí, ¿vale? Un libro que cuando uno tiene en las manos es muy agradable al tacto, ¿vale? Y que ha soportado muy bien, por lo menos en mi caso,
el trasiego que le he dado al pobre en las últimas semanas a base de leerlo, de ojearlo, de apuntar cosas. Yo no soy de apuntar en los libros, yo apunto siempre en una libreta, pero sí que los lleno de pegatinas, ¿vale? Y la verdad que la edición yo creo que es muy resultona, ha quedado muy bonito y me gustaría un poco empezar por ahí, por esa parte un poquito más material, las sensaciones que te produce el libro, esa portada de la que quiero que también me hables, ese bosque en forma de túnel, que no sé si está ya pensado en algún bosque de la Tierra Media en concreto, pero me gustaría empezar por ahí, Eduardo. Lo que sientes, las sensaciones que tuviste cuando tuviste el libro, la edición, por primera vez en tus manos. El libro, bueno, primero me alegra que hables del aspecto material del libro, porque creo que hoy más que nunca la materialidad del modo en que accedemos a determinadas obras de arte es como si vemos un cuadro a través de la tablet, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? que la experiencia directa de la contemplación de un cuadro, de una escultura en un museo o en el lugar, en la plaza pública en el que esté colocado, ¿no? El libro, debo decir que sobre el aspecto material del libro no tuve nada que decir, porque me lo encontré ya hecho, ni siquiera vi las maquetas, yo mandé el texto. La editorial Sapere Aude es una editorial relativamente nueva y ha cometido el gran acierto de encomendarle a Martin Simonson la dirección de la colección legendaria, que es dentro de la cual se enmarca este libro que acabo de publicar, ¿no? Entonces, Martin une, aparte de su sapiencia sobre Tolkien y otros muchísimos temas, pues un muy buen gusto editorial. Él es traductor también, editor, corrector de pruebas, y creo que el aspecto del libro tiene que ver con eso. La portada, hasta donde yo averigüé, es un guiño a un fotograma de La Comunidad del Anillo de Peter Jackson, cuando los hobbits están marchándose de la comarca y Frodo le dice a los hobbits que se aparten del camino. Y entonces hay un plano del camino que se adentra en el bosque como si estuviera en forma de cilindro, ¿no? que se contrae. Y creo que esta es la idea de la portada. Entonces aporta, metafóricamente, creo que le da un significado grande al libro, porque en el libro yo lo que pretendo es indagar precisamente en esa relación que para Tolkien tenía la vinculación entre los hechos históricos, diríamos lo que ha sucedido, lo que ha acaecido, el modo en que esos hechos se transforman en leyenda con el paso del tiempo. Si queréis luego hablamos de la etimología de leyenda, porque da mucha luz a este respecto, y el modo en que esos hechos legendarios al cabo de mucho más tiempo se transforman en algo mítico. De manera que entre el mito y la historia, el vínculo es el de la verdad. En la página 42 del ensayo sobre los cuentos de hadas, Tolkien dice que la historia y el mito se asemejan en que ambos están hechos de la misma materia. Y creo que es muy interesante. Tolkien nunca escribe nada en vano. Y a menudo se le ha malentendido en algunos aspectos porque creo que no se le lee con la necesaria delicadeza y atención al detalle que requiere. Cuando dice eso, lo está diciendo de una manera literal. Es decir, entre lo histórico y lo mítico hay un vínculo que es que la verdad de las cosas no tiene que ver con el hecho de que se puedan demostrar mediante la ciencia empírica, incluso mediante la historiografía y los métodos de la ciencia histórica, ¿no? Hay una verdad que es más profunda que la cualidad factual de las cosas que suceden. Y ahí es donde Tolkien enraiza la verosimilitud de sus historias, ¿no? El podcast de hoy está concebido, lo digo para que Fragwin también lo sepa, pero sobre todo para que lo sepan nuestros oyentes. Hoy es un partido de tenis, ¿vale? Un partido de tenis en el que yo, Javier Moñino, Gror en la STE y mi estimado Fragwin estamos en un lado de la pista y en el otro lado de la pista, en solitario, está nuestro invitado de hoy, Eduardo Seguras. Es que hoy va a ser un poquito de entrevista, guión tertulia, pero sobre todo nuestro invitado de hoy es el que lleva el peso del podcast hoy. Y veo que por aquí, Fragwin, que es justo lo que yo te iba a decir, querido amigo, cada vez que tengas algo que decirle, algo que preguntarle a Eduardo, pues eso, me levantes la mano aquí por el
por el programa que tenemos y que alces la voz. Adelante, Freawi. Sí, era pues justo sobre la parte material del libro, que es la edición se nota cuidada, el papel es de calidad, por eso aguanta. Yo subrayo libros y aguanta el subrayado, y lo abres y lo cierras. Las solapas la edición es muy buena y no se va de precio. Tiene un precio realmente asequible. A mí me regalaron por el Día del Padre, y para la calidad de edición que tiene, y viendo muchos libros que se editan hoy en día, que para que sean baratos o están hechos en papelillo, o en cuanto la edición empieza a tener un mínimo de calidad y se sube de precio, pues digo que afortunadamente tiene muy buena edición y muy buen precio. Y una cosa que yo como lector agradezco enormemente, las notas a pie de página. El poder. Yo soy un fanático de las notas, pero a mí, por favor, las notas a pie de página, tener que buscarlas al final del libro o al final ya de un capítulo, es algo que yo llevo muy mal. Y poder disfrutar de un libro con notas a pie de página es una delicia. Así que es algo que como lector agradezco, y la gente que se anime a leerlo, compraoslo, es barato, la edición es buena, el papel es bueno y tiene notas a pie de página que se leen fácil y bien. Sí, de hecho creo que incluso hay una referencia en el prólogo, de manera que se invita al lector también a hacer uso de su libertad. Si no quiere leerlas, pues al menos las tiene en la misma página y puede saltárselas, ¿no? Sí, la costumbre anglosajona es enviar las notas al final del libro, y a nuestro modo de leer pues le resulta extraño. Creo que es un poco incómodo, efectivamente. Pues ahí estamos todos de acuerdo. Y ya que hemos hablado del continente, pues vamos al contenido. Y me gustaría empezar un poco por la semilla que da origen a esta compilación de ensayos. Eduardo, ¿cómo surge la posibilidad de decir, oye, aquí hay un trabajo realizado durante mucho tiempo y esto hay que unirlo todo y introducirle, además, que también eso quiero que me lo comentes, introducirle alguna novedad, pues para aquel que ya conoce un poco la obra de Eduardo Segura y que ha ido a lo largo de los años leyendo estos ensayos, que además tenga la oportunidad de llevarse algo novedoso. Entonces, me gustaría saber cómo nace la posibilidad de hacer este libro. Bueno, este libro tiene una prehistoria, que es una edición anterior, publicada en 2008, también auspiciada por Martin. El problema que tenemos Martin y yo, somos viejos amigos, y no solo nuestra amistad surgió a raíz yo dirigí su tesis doctoral, que nos conocimos en el año 2004, él estaba terminando la tesis. En fin, no voy a contar los avatares de aquello, pero el hecho es que de aquella relación, digamos, más bien profesional, surgió una amistad hermosísima que se prolonga hasta el día de hoy. En el año 2008 él y yo estábamos embarcados en un proyecto, en una editorial que se llama Portal Editions, una de cuyas finalidades era, al menos intencionalmente, publicar algunos ensayos y libros y traducciones vinculados a los Inklings, vinculados al grupo de escritores amigos de Clive Staples Lewis y de Tolkien, sobre todo en Oxford, ¿no? Y digamos que la prehistoria del libro del que estamos hablando hoy es esta colección de ensayos que se tituló entonces J.R.R. Tolkien, Mitopoeia y Mitología, reflexiones bajo la luz refractada, que es un título con el que yo bromeo en el prólogo de esta nueva edición, porque a mí me parece un título muy preciso desde el punto de vista del contenido, pero creo que un poco raro a efectos de conseguir que el lector sepa de qué se le va a hablar, o incluso desde el punto de vista de la mercadotecnia es un libro poco vendible desde el punto de vista del título, ¿no? Pero es un título muy preciso. Entonces, bueno, la editorial Portal Editions, por avatares del destino y la estupidez humana de algunas personas indeseables con las que tuvimos que enfrentarnos, no llegó a buen puerto, y unos años después el proyecto fracasó. Pero el libro pervivió, y cuando Martin se sumó al equipo editorial de Sapere Aude, me propuso hacer una reedición revisada y, si era posible, con alguna ampliación. Esa ampliación consiste sobre todo en un ensayo más
sobre la historia del Señor de los Anillos y las adaptaciones a otros medios artísticos, sobre todo a la radio y al cine. Ese es el capítulo nuevo que se añade aquí, ¿no? Pero me parece, lo más interesante para mí de este libro es que después de tantos años, no solo de lo que significa, los ensayos que contiene este libro, creo que abarcan el arco temporal 1994-2007. El nuevo arco temporal se amplía hasta 2000, probablemente 16. Y al releerlo, al revisar cada uno de los capítulos para la nueva edición, yo me di cuenta de que la mayoría de las cosas que yo sostengo, a día de hoy, son plenamente actuales. Es decir, que no hubo mucho que rehacer, nada que rechazar, a pesar de que se ha publicado mucho desde entonces y que algunos de los ensayos pues, han requerido una actualización y una comparación con investigaciones posteriores, ¿no? Lo cual me alegró profundamente ver que esos puntos de vista que yo sostengo y esas tesis que sostengo pues están todavía más que vigentes, ¿no? Bueno, aunque voy a intentar llevar un orden lineal a través del libro, va a ser complicado porque algunos de los temas son tan transversales que los tocas a lo largo de toda la obra porque son ensayos individuales, uno por ellos, y entonces hay algunos temas que son recurrentes y que se van repitiendo, y es el primero ya en el que quiero introducirme, que es el de considerar a Tolkien como un autor de literatura fantástica, o si es considerado un autor menor por desconocimiento de la gente que lo clasifica así. Y por ello me voy a una de las últimas páginas del libro, me voy a la 243 para citarte y para decir lo siguiente. Llamamos fantasía a El Señor de los Anillos porque no disponemos de una palabra que exprese la riqueza metafórica del mundo secundario, inventado, que Tolkien recreó, mundo que era el nuestro en un pasado prehistórico. La carencia es nuestra y pone de manifiesto el empobrecimiento cultural culpable que, a mi juicio, impregna la civilización contemporánea. Eso es una cita para hacer amigos, ¿sabes? Exacto. La típica dice, venga, me voy a pegar aquí una machada para tener muchos amigos, sobre todo en el ámbito académico. Mira, yo ya tengo una edad y parece que es broma, pero es verdad que llegado a un determinado punto, hay un montón de cosas que uno se sacude, como cargas innecesarias. En mi caso, gracias a Dios, una de esas cargas que hace tiempo me sacudí es lo que pueda llegar a pensar el ámbito académico respecto de ideas que yo sostengo vinculadas a la obra de Tolkien, ¿no? Yo no voy a contar aquí todas mis heridas de guerra, aunque son interesantes y muy reveladoras, de lo que ha significado para mí a lo largo de los años, más de 30 ya, entre comillas, defender a Tolkien frente a las lecturas sesgadas, fruto fundamentalmente del prejuicio y de la ignorancia. Bueno, el prejuicio y la ignorancia en un aspecto muy concreto son sinónimos. Todo prejuicio está vinculado a un no saber. También está vinculado a la soberbia y otras muchas cosas muy tristes, ¿no? Pero en el caso de Tolkien, el hecho de que, por ejemplo, Tolkien no esté en los planes de estudio de las universidades, al menos en España, y poco a poco se va abriendo camino, ¿no? Pero a día de hoy, si tú estudias literatura inglesa contemporánea, Tolkien no aparece por ningún lado, tampoco aparece Lewis, ¿no? Es decir, existe un prejuicio fruto de la ignorancia, como digo, según el cual determinada forma de entender la literatura es irrelevante para la modernidad. Y cuando digo modernidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando digo modernidad me estoy refiriendo al modo en que las formas literarias surgidas después de la Primera Guerra Mundial canonizaron una manera de entender la literatura según la cual la literatura tenía que dar salida al mundo conflictivo, ¿no? Digamos, a esa especie de existencialismo amargo que surge de la Gran Guerra y que luego es revitalizado tristemente durante la época de entreguerras y recibe varias vueltas de tuerca después de la Segunda Guerra Mundial por ser el siglo XX un siglo de grandes incertidumbres, ¿no? Muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Yo
sostengo que lo que estamos viviendo en 2022 tiene sus raíces en la Primera Guerra Mundial y no en la Segunda, ¿no? Es decir, que lo que llamamos modernidad es un largo periodo cuya raíz yo pondría en la década de 1870, en el momento en que empieza a caer lo que yo llamaría el antiguo régimen, no el antiguo régimen en el sentido como noción política o histórica, sino el antiguo modo de entender la realidad. Entonces, la literatura que Tolkien hace es una literatura vinculada a una tradición, que es justo lo que la modernidad no quiere aceptar, que exista una tradición. Tanto en Europa como en los Estados Unidos, las formas literarias que surgen del periodo de entreguerras son formas lato sensu contrarias a cualquier tipo de tradición, ¿no? Y esta invención de una nueva tradición fragmentaria, que es lo que se pretende muchas veces, choca frontalmente con la cosmovisión de Tolkien. Dicho de otro modo, a la modernidad le pone enfermo y le supone un grave incómodo tener a alguien como Tolkien que piensa que las cosas tienen solución. Es decir, que la esperanza puede sobrevivir a la locura. Pienso que el núcleo temático de toda la obra de Tolkien tiene que ver con esto. El gran tema transversal, por utilizar la expresión que acabas de utilizar tú, el gran tema transversal de Tolkien es la esperanza, ¿no? Y eso es algo que la modernidad no le ha perdonado. El segundo aspecto es el aspecto formal. O sea, Tolkien escribe en una clave mítica, épica, que también es algo que la modernidad ha rechazado frontalmente, ¿no? Entonces, el fruto de esa combinación ha hecho que digamos que el ámbito académico lato sensu haya mirado a Tolkien con una mirada sospechosa, displicente, tildando sus obras de tonterías para adolescentes, literatura para niños, fantasía en el sentido peyorativo, sin repensar el propio concepto de lo fantástico, ni del modo en que Tolkien mismo recrea y regenera el concepto de fantasía, tal y como lo entienden, por ejemplo, los románticos, ¿no? Los románticos ingleses en el siglo XIX. Entonces ahí hay una serie de elementos interesantes para repensar este aspecto. Y el libro está pensado para ofrecer ciertos anclajes intelectuales que permitan al estudioso, no solamente al lector de Tolkien, sino también al especialista en literatura, ir viendo cuál ha sido la historia de ese prejuicio y cuáles son las posibles salidas a ese prejuicio, a qué autores habría que leer, porque son la verdadera tradición, por utilizar la expresión de Tom Shippey en su libro El camino a la Tierra Media, ¿no? La verdadera tradición, lo que Tolkien leyó y la renovación de la tradición que Tolkien lleva a cabo. Y por lo tanto, si se diera ese paso, si a Tolkien se le pudiera llegar a incluir en planes de estudio, si se pudiera llegar a respetar lo que hizo y el cómo lo hizo, creo que avanzaríamos mucho en todos los sentidos, también en el de conseguir que los estudiantes de literatura inglesa recuperasen cierto gusto por la lectura, cierto placer por la vinculación de diferentes tradiciones que se dan cita en la Tierra Media. Y creo que saldríamos todos beneficiados, ¿no? Como ocurriría siempre que vencemos nuestros prejuicios, ¿no? Y nos abrimos a una verdad más grande que nosotros. Para eso se escribió el libro y para eso se publicó de nuevo con la editorial Sapere. Freawin, adelante. Sí, justo es una cosa que quería comentar con vosotros, sí. Que lo comentaba antes con Javi, que en algunas cosas el daño que ha hecho el siglo XIX, a partir de la literatura realista, en historia el positivismo y los avances científicos, que yo no acabo de entender por qué todos los avances científicos, que nos han hecho la vida infinitamente más fácil y a los que tenemos que estar muy agradecidos, como que empezó a mirar por encima del hombro a cosas así como las tradiciones, el romanticismo, la literatura mitológica, y luego, ya en el siglo XX, los estilos pues de novelistas tipo John Dos Passos o de las
las novelas del siglo XX que, claro, la forma de escribir de Tolkien no se adecua a lo que estaba en boga entonces, por un lado, y por otro lado, también para mucha gente no deja de ser, si lo quieres leer a fondo, una lectura difícil, porque su lenguaje no es sencillo. Y en parte, sí, la reivindicación que hace Tolkien de aquello que está un poquito más allá del positivismo, de lo que podemos tocar, de lo que nos lleva, pues eso, a nuestra alma, las tradiciones. El hecho de que vivimos en el siglo XX y en nuestro siglo XXI en una sociedad que descubre el Mediterráneo todos los días, y no todos los días, sino hasta varias veces. Y se oye, que todo tiene un origen, hay un sustrato ahí, y una forma de entender nuestra sociedad. Igual solo con los números de una estadística sociológica no podemos, pero sí leyendo una novela, una poesía, un relato mitológico, y dices, mira, es que esta gente actúa así porque en sus relatos fundacionales ellos pensaban que venían de no sé quién y hacían esto. Y eso es algo que Tolkien reivindica y que lo ha apartado en parte del éxito académico, en el sentido, por ejemplo, una de las grandes injusticias de la Academia Sueca es no haberle concedido el premio Nobel. Y el hecho de cuando lees Tolkien y tienes 50 años y te dicen, pero si eso es para chavales. Y dices, bueno, no sé si vosotros igual conoceréis unas colecciones de cómics, creo que sacaba Bruguera para 30 y muchos años, grandes aventuras juveniles. Estaba Julio Verne, estaba Doyle, estaba Sargari, estaba H.G. Wells. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser juvenil y no tiene que ser literatura. Y yo creo que a Tolkien también de buena parte del público y de la academia le sucede eso. Y incluso hasta su rechazo a veces a los avances tecnológicos, a la industrialización, que la gente igual lo ve como alguien un poco retrógrado o que esté en contra de la ciencia, que es que hace poco con mi hija mayor, que está haciendo la matrícula para ingresar el primer bachillerato, es que, por ejemplo, Pitágoras no entendería que hay una diferencia entre ciencias y letras. Y son esas cosas que dices, todo eso nos resta como personas y como sociedad el que no se aprecie más la obra de Tolkien y lo que Tolkien quería decirnos con su obra. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Vamos, yo no quiero extenderme en este aspecto porque creo que tampoco tengo ni tengo la solución, ni siquiera tengo un análisis completo de la patología que vivimos, ¿no? Dice Luis en su reseña del Señor de los Anillos en 1954 para el Times Literary Supplement, Clive Staples Lewis escribió en el primer párrafo que nuestra época es una época casi patológica en su antirromanticismo. Yo le quitaría el casi a día de hoy, ¿no? Nuestra época es una época cínica y el cinismo es una enfermedad del alma. No solamente es una enfermedad del lector o del espectador, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la manera en que la modernidad lato sensu, ¿vale? Yo no comparto el concepto de posmodernidad. Para mí, lo que llamamos posmodernidad es el tiempo que ha sucedido desde la Ilustración hasta nuestros días, ¿no? Obviamente, a lo largo de los años se van agudizando algunos elementos de análisis, pero todo lo que estamos viviendo ahora estaba ya en forma seminal en la nueva mirada alumbrada por la Ilustración, es decir, en la sospecha de todo lo que no sea comprensible mediante las categorías racionales, tal y como las entiende Kant, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el mundo contemporáneo tiene sospecha de cualquier cosa que no pueda ser mensurable. Y claro, Tolkien plantea precisamente eso, ¿no? Plantea una cosmovisión según la cual la mirada sobre la realidad es una mirada que aspira a encontrar la belleza que se oculta en las cosas. Eso no se puede medir. Y por lo tanto, el problema es nuestro, el problema es de nuestra sociedad, no es un problema de las formas de arte que, si os fijáis, una y otra vez, y cada vez más, ¿no?, intentan dar respuesta a esos anhelos de los que Tolkien habla en su ensayo sobre los cuentos.
yo, por poner un ejemplo, si ahora echas un vistazo a lo que están ofreciendo las plataformas visuales, ¿no? Por ejemplo, Stranger Things, ¿no? Que estoy viéndola con mis hijos ahora, la última temporada, pues te vas dando cuenta, ¿no? De que lo que hay detrás de eso es un afán porque lo necesitamos como el aire, ¿no? De mirar la realidad desde el upside down, ¿no? Desde el otro lado. Y desde el otro lado es como vamos entendiendo nuestra propia, ¿no? Los avatares de nuestra propia existencia. O sea, que no deja de ser, me refiero a que no deja de ser llamativo que una serie ambientada en los años 80 engancha a chavales de 15 años que no tienen ni idea de lo que pasó en los años 80. Ayer me preguntaban mis hijos una pregunta de esas nucleares. Me decían, papá, ¿esta serie en los 80 había tenido éxito? Y les dije, yo creo que no. Yo creo que en los años 80 esta serie habría resultado un poco incomprensible, entre otras cosas porque la naturalización de la mirada sobre el terror que ofrece Stranger Things en los años 80 yo no la tenía. Al menos yo. Supongo que otros sí, ¿no? Pero es una renovación del género. Entonces, he puesto el ejemplo de Stranger Things, pero se podrían poner otros, ¿no? Incluido, yo que sé, desde Fargo hasta, no sé, Cobra Kai o series que se están ofreciendo ahora, This Is Us, ¿no? Son series que ofrecen una mirada sobre el ser humano en la que están presentes ciertos anclajes para la esperanza, para una esperanza recuperada, para esas características que Tolkien atribuye a los cuentos, ¿no? La evasión, que es la evasión lícita del prisionero, tendente a conseguir la gran evasión, que es la evasión de la muerte, la recuperación y el consuelo, y por último el gran elemento, ¿no? Lo que él llama catástrofe, el giro inesperado del final feliz, más allá de toda esperanza, que Tolkien llega a decir que es la finalidad más alta por la que existen y por la que se escriben y por la que compartimos generación tras generación los relatos, ¿no? Entonces, despachar esto que estamos hablando, que decía hace un momento Juan María, con un simple enviar estos relatos al cuarto de los niños, es decir, al lugar donde a partir de determinada edad esos libros ya lo único que hacen es acumular polvo, me parece una muestra de una soberbia tan inútil como estúpida, ¿no? Porque es una soberbia intelectual, es una soberbia que da por sentado que determinada mirada sobre la realidad deja de ser relevante a partir de un determinado momento. Cuando, sin embargo, la vida nos demuestra que una y otra vez volvemos a esos relatos. Tú citabas, ¿no? Esa no distinción entre ciencias y letras. Pues que todos los grandes filósofos que a día de hoy tenemos han sido científicos. Es decir, Aristóteles escribe la metafísica después de escribir la física. ¿Qué decir de Descartes, ¿no? Es decir, todos los grandes pensadores han concebido la realidad como algo unitario, que no único, es decir, como una unidad cósmica, y cosmos en griego significa orden. Y por lo tanto, en ese aspecto, lo que Tolkien hace también es científico, ¿no? Lo que pasa es que es un tipo de ciencia que no excluye ni dedica a la ciencia experimental la única consideración excluyente de ciencia, ¿no? Por lo tanto, incluso desde ese punto de vista, una lectura de la verdadera tradición, tal y como Tolkien la entiende, aunque no es el único, por supuesto, yo creo que ayudaría a revalorizar también la ciencia experimental. Es decir, entenderíamos mejor. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que Tolkien dedicase tanta atención a las fases de la luna en sus libros, a aspectos vinculados a la astronomía, pero a una astronomía que mira a las estrellas y no solamente las ve como bolas, como dice él en su poema Mitopoeia, como bolas de materia cuya órbita se puede explicar mediante una ecuación matemática, sino que las ve ante todo como hebras de plata que estallan en un cantar de gesta. Y por tanto las estrellas en Tolkien son el Berez, ¿no? Necesitan un nombre que las vincule a una historia más grande, a una historia cosmogónica, como se explica en Silmarillion, que luego en los ojos de Sam, en la Torre Oscura, cuando
toda esperanza parece desvanecerse, reviven su esperanza y hacen que la misión continúe adelante, ¿no? Este entrelazamiento entre ciencia, esperanza, literatura, tradición, folclore, etcétera, es lo que creo que Tolkien consigue hacer de una manera probablemente única en la historia de la literatura. Ni mejor ni peor, simplemente única. Y lo hace además desde el lenguaje. Entonces, creo que es interesante, al menos, que la mirada que se le dedique sea una mirada interesante, una mirada interesada, una mirada esa mirada sobre las cosas que debemos aprender, porque no lo sabemos todo. Sin embargo, ya os digo que en el ámbito académico podría contar anécdotas tristes y divertidas a la vez de cómo esta ignorancia se ha abierto camino hasta llegar a las cátedras y estar aposentada en las cátedras complaciente de sí misma, pero sin arrojar ni un solo fotón de luz que pueda iluminar a los estudiantes, ¿no? Con lo cual se produce un divorcio, una especie de esquizofrenia entre lo que el alumno también a veces desearía saber, sobre lo que desearía leer, y aquello que se le permite o se le veta por un prejuicio secular que ya lleva un sumatorio de por lo menos 200 años, ¿no? Aunque se podría retrotraer sus raíces al empirismo del siglo XVII o incluso al nominalismo del siglo XIV, ¿no? Con lo cual es una vieja historia, esta mala fama de la fantasía, pero que tiene unas raíces profundas, también antropológicas, no solo sociológicas. Tiene que ver con esa sospecha respecto de todo aquello que no podemos controlar. Y bueno, el arte siempre nos va a dar más de lo que podemos controlar. Y desde ese punto de vista, Tolkien es un forajido, es un proscrito. Yo entiendo perfectamente que no se le deje... Lo entiendo aunque no lo comparto. Me refiero a que entiendo perfectamente que no tenga ese espacio, porque a día de hoy los planes de estudio están hechos sobre una base, digamos, demasiado estrecha, ¿no? Yo el día que me presenté a mi oposición para la plaza de profesor titular en la universidad, se me reprochó que utilizara la expresión buscar la verdad, cuando dije que yo me había hecho profesor universitario para buscar la verdad. Y los 5 miembros del tribunal se me tiraron al cuello. Así que tuvimos una bonita batalla que duró varias horas, en la que no di mi brazo a torcer, pero no deja de ser interesante que para ellos la expresión buscar la verdad fuera algo insoportable, ¿no? E inaceptable. Eso nos da un poco el termómetro de cómo está la universidad occidental a día de hoy. Completamente. Además, eso me lleva dentro de esta primera parte de cuentos de hadas, como bien dices, cuando hablas de los cuentos como medios privilegiados para acceder a la verdad del mundo y del ser humano. Y luego hay una cita que he extraído también de esta parte, que yo es que tuve que anotar directamente, porque ya, como he dicho antes, no soy de subrayar libros, y dices algo que comparto completamente, que es cuando nos acostumbramos al milagro, el milagro desaparece de nuestra vista, del horizonte, de la esperanza, y así la vida se convierte en rutina ramplona y aburrida, en mero espejismo. Oye, qué chula esa frase, no me reconozco en ella. Sí, yo creo que el problema de la educación, fíjate, yo iría un poco más allá de Tolkien, aunque esto que te voy a decirlo, en parte lo descubrí o lo redescubrí gracias a Tolkien. El problema de la educación, que es un problema en nuestro país desde luego nuclear, en muchos aspectos, y no quiero ir por el lado de una discusión a ese respecto, porque creo que no es el momento ni el lugar, ¿no? Pero creo que el problema de la educación tiene que ver sobre todo con la educación de la mirada. Y los que tenemos hijos creo que lo vemos enseguida, ¿no? El modo en que un chaval... Ayer estaba desayunando y a mi lado había un matrimonio o una pareja con un niño. El niño debía tener unos 8 años. Y el niño no dejaba de insistirle a su padre que le hiciera caso. Y el padre estaba mirando el móvil. Y sin dejar de mirar el móvil ante la insistencia de su hijo. El niño le pedía atención con muy buenas maneras, ¿eh? No era algo, pero era insistente como todos los niños. Y hubo un momento en que el padre, sin dejar de mirar
este le dijo, sí, que te estoy haciendo caso. Y ante lo cual los ojos del niño mostraron una expresión de absoluto desmentido, ¿no? El niño le dijo, sí, ya, me estás haciendo caso. El niño no podía argumentar, deja de mirar el móvil, ya hazme caso, ¿no? Pero era terrible, fue una escena terrible. Entonces, si ese niño crece viendo que hay algo que interrumpe su comunicación con la persona que en ese momento nada menos que está siendo el sostén de su vida, probablemente el eje en torno al cual gira toda su experiencia vital, pues estamos haciendo las cosas muy mal, ¿no? Entonces, la mirada, decía al principio que la mirada que tenemos sobre la realidad a día de hoy, desde mi punto de vista en muchos aspectos, es una mirada cínica, es una mirada desencantada. Por tanto, donde ve hadas, lo que ve es escapismo. No evasión, sino escapismo. No lícita evasión, sino afán de ocultarse de los problemas de la realidad. Porque no ha sido educada en esa manera de recuperarse a partir de ahí, de hacer pie también en nuestros anhelos para a partir de ahí poder tomar impulso y vencer las muchas... Yo creo que desde luego, si de algo no se puede acusar a Tolkien es de escapista en su propia vida, ¿no? Si uno analiza su biografía, su orfandad, a los 4 años huérfano de padre, a los 12 huérfano de madre, las consecuencias que tuvo para él y para su hermano y para su madre, la conversión de su madre al catolicismo, el ir sin rumbo y sin hogar durante un tiempo, ¿no? Tener que abrirse camino a fuerza de esfuerzo, la pérdida de sus amigos en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, la convivencia con la muerte desde muy joven. Pues si eso es escapismo, pues que alguien me lo explique, ¿no? En muchos aspectos probablemente la vida de Tolkien y la mirada de Tolkien sobre el mundo es mucho más realista y desde luego mucho más profundamente verdadera que la de muchos que se dan a sí mismos el título de garantes de la realidad, ¿no? Y por lo tanto creo que ese es el gran problema, que nosotros hemos heredado una visión sobre las hadas o sobre lo fantástico que ya de suyo es errónea, ya de suyo está pervertida. Hay un ensayo de Clive Staples Lewis precisamente sobre esto, ¿no? Sobre el modo en que los cuentos dicen las cosas mejor, es como si dijéramos el mejor género literario para decir determinadas cosas, ¿no? Y eso creo que es algo que se entiende muy bien desde Homero, probablemente desde antes, ¿no? Desde Gilgamesh o desde muchísimos siglos el ser humano ha tenido que explicarse las cosas convirtiéndolas en historias, ¿no? Refiriéndolas. Y aquí la etimología nos hace mucha... Respecto de esta etimología, creo que hay un par de notas explícitas en mi libro. El hecho de que referir viene del verbo refero. Refero, refers, referre, retuli, relatum. Relatar algo es volver a hacerlo actual al contarlo. Nosotros a día de hoy no sabemos de dónde venimos porque no nos hemos contado nuestra propia historia. Todas estas cosas que están pasando en nuestro país ahora con la ley de memoria democrática o con los planes de estudio de determinadas comunidades autónomas y los problemas que eso genera, tienen que ver con una malversación, con una mala versión de la historia. Y por lo tanto, como la historia es magistra vitae, si la historia no se aprende bien, volveremos a tropezar donde tropezamos, o al menos tendremos la amenaza de esas piedras en el camino que nos pueden hacer caer de bruces, ¿no? Por nuestro propio orgullo, por no querer aprender la historia como tal. Pero como la historia está vinculada a la leyenda, es decir, a la legenda, a las cosas que han de ser leídas, que eso significa leyenda, solo leyendo mitos podemos entender el pleno sentido, el sentido profundo de lo histórico. O sea, entendemos mejor lo que es un rey cuando leemos la historia del rey Arturo. Y por tanto entendemos mejor lo que es un mal rey. Y no voy a poner ejemplos, ¿vale? Entonces, la explicación o el análisis o incluso la manera en que experimentamos desde el punto de vista existencial en nuestra vida diaria lo que son estas cosas tiene que ver con cómo leemos. O sea, el problema del analfabetismo no es saber leer o no saber leer. Desde mi punto de vista tiene que ver con saber leer la realidad. Si vemos las noticias o leemos el periódico y no sabemos interpretarlo, porque no tenemos las claves, ¿no?
pues entonces el problema es que estamos condenados a repetir los mismos errores. Y ahí es donde yo creo que estamos tropezando una y mil veces. Sin embargo, Tolkien, que sabemos, por ejemplo, que a día de hoy, que era un hombre que leía el periódico con mucho interés y profundidad. Es decir, para nada vivía en la Tierra Media, no era un escapista, por decirlo así resumidamente. Tenía un conocimiento muy profundo de la historia. Cualquiera que haya leído su epistolario, las cartas de J.R.R. Tolkien, editadas por Humphrey Carpenter y por su hijo Christopher, publicadas en España, creo que en el año 1991, por Minotauro, un libro difícil de conseguir a día de hoy. En esas cartas se ve el conocimiento que Tolkien tenía, no solo de los hechos históricos de su tiempo, también del pasado, sino de esa sabiduría sobre lo que ha ocurrido, que tiene mucho de filosofía, tiene mucho de teología, tiene mucho de antropología, tiene mucho de conocer cómo es el ser humano y cómo funciona el corazón del hombre. Y que Tolkien creo que demuestra plenamente, no hay más que ver sus personajes, cómo reaccionan. El conocimiento profundo que Tolkien tenía del alma humana se traduce en historias que se entrelazan unas con otras y van alumbrando un mundo cohesionado, un mundo profundamente verosímil y coherente, que creo que es parte del atractivo que hace que tanta gente se zambulla en la Tierra Media, porque cada pregunta que se formula el lector tiene una respuesta. Es un mundo completo. No es un mundo perfecto, pero es un mundo completo. Y creo que ese es uno de los diferenciales. Por tanto, el libro aspiraba en cierto modo también a aclarar desde diversos puntos de vista cómo se produce esta correlación y cómo se puede aplicar a nuestro mundo. Adelante, Frewin. Sí. No, varias cosas sobre lo que nos está comentando Eduardo hasta ahora. Para empezar, una pequeña cosita sobre Stranger Things. Por si todavía no habéis acabado de verla, pero veréis que hay un momento en el que uno de los personajes, mientras está haciendo lo que está haciendo, podría decir aquello de Faramir de no amo la espada porque tiene filo, ni la flecha y tal, sino que amo lo que ellos defienden. Y también, en parte, uno de los problemas de nuestro mundo, yo creo que es que la gente se olvida de lo que es el amor, de hacer las cosas por amor. Y por eso a veces a Tolkien, fantasía épica, es muy épico. No, los personajes de Tolkien no hacen lo que hacen porque sean superhéroes épicos, sino porque quieren a sus amigos, quieren a su tierra, quieren a su gente y van a hacer lo que sea por defenderlos. Si se pudiera hacer sin épica, lo harían. O sea, lo que quieren es hacerlo por amor. Y nuestro mundo ha dejado también lo mismo que ha echado a la fantasía, ha echado al amor de las prioridades, bueno, de las prioridades, de las cosas secundarias y de las terciarias. El amor no cuenta. Cuenta lo que se puede conseguir, lo que se puede ganar y cosas así. Y en parte, Tolkien, también es el hecho de la experiencia de haber perdido a dos amigos luchando en la Primera Guerra Mundial, a dos amigos a los que quería. Por eso a veces no se entiende que se dan la mano. Claro, porque son amigos y se quieren, a los amigos se les quiere. Los amigos es alguien más que con quien te vas a tomarte unas cañas el sábado por la noche. A tus amigos los quieres, y los quieres de verdad. Y el amor se demuestra también en gestos como coger de la mano a alguien, por supuesto. Eso es como nuestra sociedad no entiende o ha olvidado lo que es el amor, también le cuesta entender a Tolkien. E incluso también les cuesta entender lo que nos acaba de comentar Eduardo. Tolkien se queda huérfano de padre. Nace en un país y se van a vivir a otro, que aunque estuvieran íntimamente conectados, es otro país. De hecho, él se siente se identificó con Inglaterra, con Sudáfrica ni de lejos. Su madre se convierte al catolicismo y su familia materna los rechaza. Su madre muere. Tiene problemas económicos para los estudios. Tiene que ir a la guerra. Es decir, las pasa canutas. Y nosotros nos hemos criado infinitamente mejor que nuestros padres, afortunadamente para nosotros, nuestros hijos se están criando, espero, que con más comodidades que nosotros, pero también el hecho de que en una sociedad tan cómoda como la actual, también por eso les cuesta entender a Tolkien, porque, vale, que no se me entienda que deseo que todos tengamos problemas y ojalá nunca conozcamos de primera mano una guerra, pero el hecho de haber sufrido te ayuda también a entender el mundo
y a abrir la mirada más allá de lo que tienes justo delante, sino que ver que hay cosas mucho más allá de lo que cada uno tenemos delante y de nuestras apetencias, de nuestros caprichos, de nuestros gustos y de nuestras pequeñas o grandes tonterías. Y ya termino, a raíz de lo del periódico, creo que fue la semana pasada, leí una noticia en El País al borde del infarto. Los estudiantes de 18 a 23 años, es decir, universitarios mayores de edad, con la EBAU preparada, o sea, con la EBAU aprobada y preparándose en la universidad, no leen noticias en el periódico porque no entienden el lenguaje del periódico y prefieren informarse en TikTok. Si una persona que está en la universidad me dice no soy capaz de entender el periódico, y digo, lo siento mucho, tú has suspendido de por vida. Totalmente. Sí. Bueno, Javi, ¿puedo hablar yo? O... Sí. Ahora perdón. ya entra tú con lo que ha comentado Frauwin y ahora voy a introducir yo otro elemento de debate. Muchas gracias. No, simplemente quería apostillar sobre lo que ha dicho Frauwin, el asunto de la gratuidad, ¿no? Cuando él habla del amor, supongo que casi se podría utilizar como sinónimo. O sea, nosotros le hemos puesto un precio a todo, incluida, por supuesto, nuestra lealtad, ¿no? Cuando hablo de cinismo me refiero precisamente a eso, ¿no? Entonces, en un mundo en el que todo está tasado, los vínculos que plantea la obra de Tolkien, todas, no me refiero al Señor de los Anillos solo, sino, o sea, la lógica interna por la que los personajes se mueven en la mitología de Tolkien, tiene que ver también con ese abrazo de la incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que quizá desde determinados puntos de vista o modos de mirar, me refiero a gente que vive en Bruselas y que manda y toma decisiones sobre nuestras vidas. No me estoy refiriendo a tal profesor universitario, a tal periodista que no acaba de entender a Tolkien. Me estoy refiriendo a gente que toma decisiones que configuran nuestro mundo de una manera decisiva. Si el concepto de lo gratuito no es constitutivo de nuestro modo de entender la vida, si todo tiene un precio, llega un momento en que determinadas formas literarias se hacen extrañas al mundo, son remotas, porque ya no hay anclajes, ¿no?, para entenderlas en nuestro modo de vivir. Entonces, ahí es donde yo creo que Tolkien ha abierto un nuevo frente, porque precisamente ofrece soluciones a este problema desde la deseabilidad, desde el anhelo, de cómo sus obras responden a ese anhelo y dan respuesta también a las consecuencias de ese anhelo. A eso me refería. Perfecto. Mira, voy a hacer una de las cosas que le suelo criticar a mis colaboradores habituales del podcast, que es el de dar saltos en el guión, pero sabía que hoy me iba a pasar, porque sabía que íbamos a tocar tantos temas que en algún momento iba a tener esta necesidad. Y como ha salido el tema de la amistad, quiero dar un gran salto dentro del guión que teníamos preparado para hoy para hablar de ese ensayo en el que hablas de esa amistad más allá de toda esperanza, porque creo que es uno de los temas esenciales en Tolkien y como hoy, evidentemente, se van a quedar muchas cosas fuera, porque para que no se quedara nada fuera tendríamos que estar hablando 7-8 horas por lo menos. Este tema sí que no quiero que se quede fuera, que es cuando hablas de esas amistades dentro del Señor de los Anillos que no son tan evidentes y que son esas amistades que a lo mejor tienen un valor un poquito más allá, ¿vale? Como es la del, bueno, evidentemente yo siempre pongo el ejemplo de la de Legolas y Gimli, pero luego aparecen la de Theoden y Merry, la de Gollum y Frodo, la de Aragorn con Éomer y Éowyn, pero hay un caso muy especial que comentas que es el de Gandalf y Saruman. Esa amistad. Y eso ahí es donde yo quería un poquito ahondar y que nos comentaras un poco lo que nos dices en el ensayo sobre esa amistad entre Gandalf y Saruman. Muchas gracias, Javi. Bueno, yo veo ahí, quizá es la amistad, la forma que adopta la amistad de una manera más quintaesenciada, es la amistad del que es capaz de decir la verdad, aunque la verdad le pueda acarrear dificultades o incluso la muerte, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la amistad de Tomás Moro con Enrique VIII, que literalmente le acarrea la decapitación a Tomás Moro, ¿no? O la historia de Tomás Becket y Enrique II.
cuando Gandalf le dice a Saruman las verdades del barquero, claro, se está arriesgando, ¿no? Porque si algo no puede soportar Saruman en ese punto de la historia y de su evolución como personaje, es que le pongan un espejo delante, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando Saruman, ya convertido en Zarquino, vuelve a la comarca y Frodo evita que sea linchado, Saruman lo mira con desconfianza, pero a la vez con admiración, y dice: has crecido mediano, eres sabio y cruel. Pero claro, Frodo no es cruel, es misericordioso, pero a los ojos de un soberbio, la piedad es vista como crueldad. Porque si algo no puede soportar el soberbio es ser acogido, ¿no? Ser abrazado, ser defendido, ser comprendido. Y creo que ahí es donde hay tanta luz para nuestro tiempo, ¿no? Entonces, cuando Gandalf se encuentra con Saruman, en primer lugar, en el encuentro en Orthanc, al principio del libro, pero luego ya cuando Gandalf el Blanco acude a Isengard para destronar a Saruman, el hecho mismo de que el combate entre Gandalf y Saruman, tan decepcionante en las películas de Peter Jackson, en los libros el combate es un combate intelectual, vehiculado por palabras dichas desde la verdad. ¿Os acordáis, no? Como Saruman intenta engatusar por enésima vez a quienes le están escuchando, ¿no? Y Tolkien es, en el capítulo La voz de Saruman, ¿no? Tolkien es muy elocuente y dedica un capítulo entero a explicar cómo la voz de Saruman está consiguiendo que la gente le escuche y vea en sus palabras como la cordura, mientras que lo que dice Gandalf les parezca algo estridente y falso. ¿Y cuál es la reacción de Gandalf después de escuchar el discurso político de Saruman? Una carcajada, pero no una carcajada de desprecio, sino la carcajada esa del que dice: ay, es que no acabas de aprender, querido Saruman, ¿no? Es decir, la amistad es fortaleza la mayor parte de las veces. La amistad no simplemente es compañerismo. Por eso me parece tan chocante el concepto de amigo en Facebook, por ejemplo. Supongo que en el resto de redes sociales, como yo solo tengo Facebook, no puedo hablar de las que no conozco, ¿no? Pero a mí a veces me llegan solicitudes de amistad y no las respondo porque no soy amigo. O sea, para mí ser amigo es una cosa muy seria. Para mí, personalmente. Entonces, el valor que tiene la amistad, y más que nunca hoy día, tiene que abrazar también la posibilidad de que el amigo nos diga, que nos ponga enfrente de nuestra propia realidad, con fortaleza, con cariño, pero con la magnanimidad del que quiere lo mejor para el amigo. Creo que eso es algo que está de principio a fin en la Tierra Media. O sea, ocurre en la historia de Turin Turambar, ocurre en la historia de Beren y Lúthien. Es decir, no solamente en El Señor de los Anillos o en El Hobbit, ¿no? El final del Hobbit, el diálogo entre Gandalf y Bilbo, para los que nos estén escuchando, es precioso releer ese diálogo, porque ahí se ve que Gandalf, que ha llegado a ser amigo de Bilbo, le está enfrentando a su pequeñez, ¿verdad? Y a su vez a la capacidad que ha tenido Bilbo de conseguir que se cumplan las leyendas y las antiguas canciones, ¿no? O sea, el territorio de la amistad, en tanto en cuanto ahonda en la raíz de lo que somos como seres humanos, del hecho de que no estamos solos, de que hemos sido creados para estar en compañía, es un don precioso. Y Tolkien, que lo había experimentado, que lo experimentó durante toda su vida, quizá como el anclaje que le faltaba para redimir todas las soledades que habían jalonado su existencia desde niño, otorga a los personajes que caminan por la Tierra Media ese vínculo indestructible, ¿no? Muchos de los personajes, al terminar la historia, fijaos cómo hay un par de capítulos, hay un capítulo que se llama Muchos encuentros y otro que habla de las separaciones, ¿no? Numerosas separaciones. Es decir, en la Tierra Media tiene que haber lugar para el encuentro, para el conocimiento, para el abrazo y también para la despedida. Siempre me llamó la atención, sobre todo la primera vez que leí El Señor de los Anillos siendo un chaval, que después de la destrucción del anillo hubiera que recorrer el camino de vuelta a casa y a lo largo del camino de vuelta hubiera que ir dando cuenta
de las despedidas, ¿no? De la misma manera que Gandalf pues tiene que ir a dar cuenta de lo que ha ocurrido a Tom Bombadil o a Cebadilla Mantecona. O sea que hay una serie de obligaciones vinculadas al hecho de que tengamos que rendir nuestro juicio a aquellos que nos quieren bien, que esos son los amigos. Los amigos nos quieren bien, igual que los padres nos quieren bien cuando nos corrigen, ¿no? Cuando sobre la base de un cariño inconmovible e incontestable nos exigen. Y creo que ahí es donde se mueve Tolkien. Si todo eso es calificado después de determinados foros pues como reaccionario, como tal y cual, bueno, pues muy bien. Pues bendito reaccionariez, ¿no? O sea, es una cuestión de sentido común y de experiencia, que quien bien te quiere, pues a veces te tiene que hacer sufrir, porque el sufrimiento es una manera perfecta de alcanzar esa cualidad de lo que de otra manera jamás llegaríamos a ser. Muy bien, fíjate, pasando de la amistad a otro tema que quería tocar hoy, que es yo creo un tema troncal cuando estamos hablando de Tolkien y de su obra, es la construcción propia de la Tierra Media. Hay un término que utilizas, yo creo que, no sé si en todos los ensayos, pero prácticamente en todos los que aparecen en este libro, que es el de subcreación, y que yo creo que, bueno, que podríamos decir que es donde está la almendra de lo que es el éxito de Tolkien para los que han profundizado en Tolkien. Y me explico. Cuando uno lee El Señor de los Anillos o lee El Hobbit, aparte de lo que está leyendo de la historia en sí, cómo empieza, cómo se desarrolla, hasta dónde llega, lo que se percibe desde el primer momento es que hay algo más allá, siempre hay algo más allá. O sea, si uno se saliera del relato, si uno pudiera entrar en el relato, pero se saliera de la historia y se pusiera a recorrer otros lugares dentro de ese mundo está construido. Es decir, no es como el típico decorado de Hollywood que le das una patada a una casa de estas del oeste y detrás no hay absolutamente nada. En El Señor de los Anillos, en El Hobbit, hay profundidad. Una profundidad construida, como bien comentas en alguno de los ensayos, construida a partir de las palabras, de los idiomas, de unas culturas, y a partir de ahí cada uno de esos personajes son herederos de esas culturas y de esos idiomas. Ahí es donde yo creo que Tolkien se erige como una figura universal dentro de la literatura, porque muy pocos creo que aguantarían una comparación con el autor, con el profesor Tolkien, a la hora de construir un mundo que está relacionado con sus propios relatos, Eduardo. Bueno, es que creo que este elemento diferencial, que ya digo que no es ni mejor ni peor, esto es importante también insistir en ello, ¿no? O sea, Tolkien no es mejor ni peor escritor que nadie por el hecho de haber inventado una mitología que otros no han sido capaces de hacer o no han querido hacer. Creo que ese no es el punto de partida. El punto de partida es que Tolkien es filólogo y que a menudo nosotros no entendemos en el sentido pleno lo que significa la filología, precisamente porque la hemos convertido pues, en una ciencia más, en la ciencia de las palabras. A mí me parece que es importante insistir en que la filología para Tolkien es literalmente amor al logos. Es tanto amor a las palabras, por tanto un conocimiento profundo de lo que las palabras significan. En esta época más que nunca, en esta época en que las palabras tantas veces ya no significan nada, las hemos retorcido hasta tal punto que están vaciadas de sentido, de manera que incluso los acuerdos políticos, por ejemplo, pues se hacen sobre palabras que hoy se dicen de una manera, mañana son papel mojado y no pasa nada. Es decir, la mayor parte de los que llamamos políticos, a mi juicio también utilizando más la palabra, porque ser un político es algo muy serio, lo que muchas veces es esta especie de mascarada, ¿no? de parada de los monstruos que vemos en televisión día tras día, está construida así sobre la malversación del lenguaje, ¿no? Sobre palabras a las que hacemos decir cosas que no sentimos o que sabemos que estamos... Bueno, todos hemos visto a gente mirar a la cámara y mentir sin mover un músculo
y sin la más mínimo, aparentemente, no sé exactamente si ocurrirá así, pero sin el más mínimo atisbo de un arrepentimiento interior, ¿no? O de una cierta conmoción que debería derivar de esa mentira. Entonces, lo que Tolkien construye es un mundo, como dices tú, subcrea un mundo. Y el término subcreación, la noción de subcreación es muy fuerte, porque significa, como Tolkien explica en su poema Mitopoeia, aún creamos, dice él, según la ley en la que hemos sido creados. Y la ley en la que hemos sido creados es la ley de los primeros 17 versículos del Evangelio de San Juan. Sí, en el principio estaba el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, y en él han sido creadas todas las cosas, ¿no? Por lo tanto, lo que Tolkien está diciendo es que el hombre es un Dios, es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y cuando inventa un mundo, si lo ha hecho en serio, como es el caso de Tolkien, está literalmente descubriendo. Eso significa inventar. Es un descubridor de formas de coherencia cosmológicas en las cuales se puede redescubrir la esencia de nuestro mundo. Por eso digo en varios momentos del libro que nosotros no tenemos una palabra mejor para decir que llamamos a nuestro mundo real porque no tenemos una palabra más precisa. Porque el mundo de la Tierra Media es un mundo real, por supuesto que es un mundo real. No lo hace irreal el hecho de que no se pueda constatar su existencia mediante la experiencia o mediante los elementos de juicio que nos permite la ciencia experimental. Las historias que son... O sea, Hamlet es verdad, Hamlet es real, la Divina Comedia es real. Las grandes historias que han producido los grandes ingenios en la historia de las letras son reales porque son verdad. Y no es absolutamente obstáculo alguno para su verdad y su deseabilidad el hecho de que no haya existido Beatriz, o sí, o que no haya existido Alonso Quijano, o que no haya existido Elsinor. O sea, son cuestiones que tienen que ver con otros elementos de juicio. Creo que ahí es donde Tolkien le lleva la delantera a otros muchos, porque claro, muy pocos escritores a lo largo de la historia han sido filólogos, y menos aún al nivel de Tolkien, menos aún al nivel de alguien que conocía 20 idiomas en profundidad, que inventó varios idiomas antes de empezar a generar las historias en las que esos idiomas y de las que esos idiomas otorgan coherencia. Entonces, es un caso de invención artística muy particular. Sería como intentar entender a Picasso cubista sin entender las fases anteriores de su pintura. Su época realista inicial, su época rosa, su época azul, sus arlequines. Y hay que entender a Tolkien como el generador de un mundo a partir de su conocimiento de cómo funciona. Clive Staples Lewis decía de Tolkien que había estado dentro del lenguaje. Y eso que parece una expresión muy bonita, lo es porque es literal. Tolkien había estado dentro, sabía cómo funcionaban los idiomas desde dentro y cómo funciona la capacidad comunicativa. El hecho de que nosotros miramos la realidad y de la gramática mítica con la que el ser humano mira la realidad desde el arcano de los tiempos es capaz de generar una mitología a partir de la cual surge la historia, con lo cual el proceso sería distinto, ¿no? Es antes el Pegaso que el caballo, diríamos, ¿no? Es antes la mirada asombrada sobre la realidad que alumbra criaturas mitológicas la que nos permite luego entender y valorar plenamente al caballo, al águila, la piedra, el arroyo, el pan, el vino. ¿Sí? Eso es lo que Tolkien hace. Entender la realidad en y desde la esencia semántica plena de lo que decimos cuando decimos lo que queremos decir. Por eso en la Tierra Media cada personaje dice lo que quiere decir y se presta mucha atención exactamente a sus palabras, ¿no? Hay un personaje que se llama nada menos que Lengua de Serpiente. ¿No os parece suficientemente elocuente que un personaje se llame así? Y que eso luego quede perfectamente explicitado en la presentación, en el nudo y en el desenlace de ese personaje. Y así con tantos, ¿no? Creo que en ese sentido Tolkien sí que es un escritor único, al menos hasta donde llega mi conocimiento. He pedido muchas veces que si alguien conoce, también en ámbitos académicos, que si alguien conoce un caso como el de Tolkien que me lo explique, pero jamás ha ocurrido.
Otro tema del que hablas también a lo largo de los ensayos, sobre todo, era el de la alegoría y cómo sucede que mucha gente cuando lee a Tolkien trata de ver la comparación o trata de ver la causa o el efecto y el efecto de dónde viene esto, ¿verdad? Y defiendes a capa y espada que eso es un error, ¿verdad? Intentar ver que esto Tolkien lo ha escrito pensando en esto o si sobre todo se habla de muchas cosas relacionadas a veces incluso, bueno, es que no quiero ni mencionarlo, pero bueno, con el tema de las razas y algunas cosas de la vida personal del propio Tolkien, de sus creencias religiosas y bueno, uno no puede dejar de pensar cuando lee el Señor de los Anillos o lee el Hobbit o lee el Silmarillion y luego repasa la biografía de Tolkien, pues que alguna de las vivencias o alguna de las creencias o alguna de las cosas de las que vivía Tolkien en su época, de alguna manera pueda estar reflejado en alguno de sus libros, en alguna de sus obras. Pero evidentemente, y esto ya no sé, aquí ya quiero que lo desarrolles tú, Eduardo, si alguna de esas cosas es meramente accidental o si en alguna de ellas hubo realmente en algún momento alguna intención por parte del autor, que como ya digo, creo que tú defiendes claramente que la alegoría no está representada en la obra de Tolkien. Sí, Eduardo. Sí, perdona, me faltaba darle al icono del micrófono. Bueno, tu pregunta es un nuclear, porque, mira, yo creo que a lo largo de los años de la obra de Tolkien, desgraciadamente, pues se ha ido produciendo una progresiva apropiación desde diversos puntos de vista, ¿no? O sea, no solo ha habido detractores de la obra de Tolkien, gente que no lo ha entendido bien. Para el que esté interesado en este aspecto, recomiendo la lectura de los libros de Tom Shippey, El camino a la Tierra Media y J.R.R. Tolkien, autor del siglo, ambos publicados en castellano por Minotauro, donde Shippey explica muy bien esta ignorancia culpable por parte de la crítica literaria profesional. Pero también se ha producido una apropiación de Tolkien por parte de personas que han querido ver en su obra una simbología determinada, ¿no? Digo que han querido verla porque ninguno de nosotros somos Robinson Crusoe y todos leemos y vemos la realidad desde nuestra experiencia de la realidad, ¿no? Es decir, no podemos acercarnos a un cuadro o a un libro o a una melodía sin que todo sin que todo nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros se acerque con nuestra propia historia y experiencia al choque que supone una obra de arte verdadero, ¿no? Entonces, claro, con la obra de Tolkien ha ocurrido y sigue ocurriendo que en determinados aspectos de sus elementos narrativos pues se han visto símbolos, pues en el caso del cristianismo, ¿no? Pues se ha visto las lembas como una alegoría de la Eucaristía, o el personaje de Galadriel como una alegoría de la Virgen María, o algunos necios han llegado a identificar a Gandalf con una figura episcopal. Me refiero desde un catolicismo bastante rancio, ¿no? Y, por ejemplo, Diego Blanco, en su libro publicado por Ediciones Encuentro, pues hace una lectura de Tolkien, a mi juicio, insostenible y, desde luego, de todo punto inaceptable. Estas apropiaciones tienen que ver probablemente con una nula comprensión de lo que es el arte, de lo que es cualquier arte, ¿no? Cualquier forma de decir la realidad desde la atalaya de la metáfora, ¿no? Metáfora significa en griego ir más allá del inmediato, ¿no? En griego contemporáneo, en griego actual, significa transferencia, transferencia de dinero, pero es interesante, ¿eh? En cualquier caso es una transferencia significativa. Entonces, creo que el problema de nuestro tiempo tiene que ver con esa mirada lineal por ejemplo, cuando se hizo una interpretación de la amistad de Frodo y Sam en las películas de Peter Jackson como si fueran homosexuales, ¿no? O la lectura de estas críticas que has comentado tú, de las críticas de racismo a la obra de Tolkien, son estupideces que yo creo que están
en los ojos del que ve. Cuando yo tengo gafas, si yo tengo los cristales de mis gafas sucios, es probable que tenga dificultades para leer. Mucha crítica, por llamarlo de alguna manera, crítica literaria o crítica de arte. El problema que tiene es que está utilizando gafas de madera. No es que ya los cristales estén sucios, es que no puedes ver lo que tienes delante. Porque tú tienes un prejuicio a priori, en uno u otro sentido, ¿eh? O sea, no es un problema de... Un católico no va a entender a Tolkien mejor porque Tolkien también era católico. A veces, en mi experiencia, lo entiende peor. Porque quiere hacer decir a Tolkien cosas vinculadas a sus creencias, que para él son importantes, y se apoya en Tolkien para una especie de autojustificación o de defensa o de apologética de todo punto injustificada. Y no necesaria, porque Tolkien no escribió, a diferencia de Lewis, de su gran amigo, que sí que tenía una intención un poquito más apologética en algunas de sus historias de invención artística, la subcreación de Tolkien se realiza en un mundo pagano. La Tierra Media es un mundo pagano, es un mundo en el que no ha habido revelación divina, en el que no ha habido encarnación y por lo tanto no ha habido redención. Que venga algún católico a explicarme exactamente en qué es la Tierra Media católica. Lo que hace de la Tierra Media de Tolkien un ámbito católico es algo muchísimo más profundo, muchísimo más sutil, que no tiene que ver con una simbología concreta. Es muy elocuente que cuando a Tolkien le llegan esas interpretaciones de una cierta santidad en sus libros, Tolkien dice que si esa santidad ha sido percibida es porque estaba en los ojos del receptor. Es decir, porque el lector ya había hecho una lectura desde una bondad previa. De la misma manera que el que acusa a Tolkien de racismo es porque tiene un problema personal a ese respecto. No voy a ir más por ese camino, pero si la obra de Tolkien hubiera defendido determinadas banderas o elementos de ideologías actuales en boga, pues a Tolkien se le habría convertido en un héroe, ¿no? Si Tolkien hubiera... O sea, de Tolkien se hizo una lectura ecologista en los años del movimiento hippie, ¿no? Pues se llegó a convertir el mapa de la Tierra Media en una especie de remedo de la geopolítica de los años de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, pero esto seguirá ocurriendo. A mí en el año 2001 se me preguntó en una entrevista en televisión qué tenía que ver lo que había ocurrido en las Torres Gemelas con la Tierra Media. Es que el mito es el que alumbra la realidad. Lo que es infinitamente aplicable a la realidad es el arte, que no cancela la explicación de lo que está ocurriendo, pero que sí que arroja luz sobre el sentido en el que las cosas se repiten una y otra vez, porque al fin y al cabo, como seres humanos que somos limitados y desde mi punto de vista bastante aburridos, porque siempre hacemos las mismas cosas. Aunque el bien tiene una infinita capacidad de generar novedad, pues las cosas que hacemos mal ya están inventadas hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, Tolkien lo que creo que hace es arrojar una nueva luz a ese respecto. Por lo tanto, la descalificación que Tolkien lleva a cabo en el prólogo a la edición revisada del Señor de los Anillos en 1962, cuando habla de la alegoría como algo inaceptable que de todo punto está ausente de su obra, tiene que ver con esta lectura artística, del modo en que las obras de arte nos permiten mirar de nuevo la realidad y permitirnos determinadas interpretaciones y a la vez excluir otras. Cosa que me parece que a día de hoy está poco asumido por parte de cierta crítica artística, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos hacer decir a las obras de arte. De la misma manera que no tenemos ninguna autoridad para destituir al autor o para menospreciar las opiniones que un autor tiene sobre su propia obra, más aún si el autor es nada menos que Tolkien, que sabía muy bien sobre lo que estaba escribiendo. Sencillamente sabía más que los demás. Entonces, cuando algunos pigmeos se acercan a la obra de Tolkien desde una pretendida sabiduría omnicomprensiva e intentan hacer decir a Tolkien determinadas cosas, pues yo lo único que diría es que hace falta la humildad para reconocer primero tu ignorancia, tus limitaciones, ¿no? Pero también ese aspecto en el cual lo que otros han dicho, empezando por el propio autor, es una guía muy, muy adecuada para comprender bien más a fondo lo que hay en la Tierra Media, ¿no? Yo creo que en el caso de Tolkien, lo que Tolkien aporta es una mirada sobre la belleza, sobre esa belleza
de la que él habla en la página primera de su ensayo sobre los cuentos, cuando dice que la alegría y la tristeza en fantasía son afiladas como espadas. Claro que sí. O sea, lo que uno percibe, al menos fue mi sensación, no solo en la primera lectura, sino muchas veces leyendo la obra de Tolkien, es que hay se te parte el corazón leyendo a Tolkien. O sea, el final feliz, lo que Tolkien llama eucatástrofe, no tiene nada que ver con el final feliz de Hollywood. La mayor parte de los personajes que salen de la Tierra Media salen malheridos. Y algunas de sus heridas ya no se pueden curar en este mundo, por ejemplo las de Frodo o las de Bilbo. Son heridas de la belleza. Y la belleza muchas veces es cruel. Porque somos criaturas, somos seres limitados. No somos dioses. Entonces, por eso digo que hay que ir a lo sutil. Tolkien es capaz de aportar una mirada sobre el mundo que no se puede resumir en términos de blanco o negro, de buenos contra malos, del bien contra el mal. No. Si hay algo en Tolkien peculiar es la capacidad que tiene para el detalle, para hablarte entre líneas, para abordar temas de fondo como quien no quiere la cosa, al revestirlo de un ropaje que nosotros solemos asociar al mundo de lo folclórico, al mundo de los cuentos, ¿no? De hecho, Tolkien se refiere al Señor de los Anillos muchas veces como mi cuento, my tale, es decir, el resultado del acto de contar algo, de actualizarlo. Pero es que hay cosas que se explican mediante cuentos mejor que de ninguna otra manera. Yo creo que los que hemos sido padres o profesores de niños pequeños sabemos el recurso didáctico maravilloso que es contar una historia, ejemplificar, o una fábula, ejemplificar en algo aplicable a través del tiempo y del espacio, enseñanzas que luego se pueden utilizar para la vida. En el caso de la literatura, no son enseñanzas meramente pedagógicas, son formas de mirar la realidad, formas de percibir esta alegría y esta tristeza afiladas como espadas. Bueno, mira, Eduardo, yo estaría horas y horas escuchándote, estaríamos horas de conversación, pero mira, aprovecho que Fragüen ha levantado la mano para comentar que entramos en la recta final del podcast, ¿vale? Nos vamos a dejar muchos de los temas que tenemos anotados sin tratar, pero bueno, para ello yo animo a la gente también a comprar el libro, ¿vale? A leerlo tranquilamente. Es un libro que hay que leer pausadamente, con tranquilidad. Incluso yo animo a hacerlo tomando notas y eso, y saboreándolo. Además, dice Martin Simonson creo que es en las primeras páginas, no sé si es en la introducción, que la lectura de Eduardo Segura se recomienda hacerla a sorbos de Eduardo Segura y a sorbos de Tolkien, ¿vale? Porque yo creo, y además estoy muy de acuerdo, yo no he podido hacerlo así porque mi lectura ha ido más también en parte encaminada a la preparación de este podcast, pero desde luego que es una visión que yo comparto y que aquí recomiendo para todo el que tenga la oportunidad de hacerlo. Y como mi última pregunta quiere ir encaminado un poco al tema de las películas de Peter Jackson, le doy la palabra a mi querido Freawen para que sea él el que haga también alguna cuestión antes de que yo ya introduzca la última pregunta sobre las películas. Adelante, Freawen. Sí, y además, sí, vamos, que todos tenemos que recoger pronto. Sobre lo de la alegoría, Tolkien lo dice, lo de su cordial desapego o algo así, parece que decía sobre la alegoría, que él no quiere dirigir. Le disgusta cordialmente. Le disgusta cordialmente. Que no quiere dirigir la interpretación del lector sobre su obra. Incluso, y de ahí también, a veces se deriva por parte de algunos escritores actuales y de todas las épocas, y de lectores, claro, que también les cuesta entender, bueno, pues si no es una alegoría no lo entiendo. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué habla? ¿Por qué hay estos valores ahí? Porque efectivamente, aunque no haya una alegoría, claro que sus vivencias. En uno de los prólogos, él dice, hay gente que dice que es algo de la Segunda Guerra Mundial. Estoy harto de guerras. Yo estuve en una guerra. Murieron 2 amigos míos. Mis hijos han combatido en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en la novela las escenas de batalla son escasísimas. En las películas son enormes y largas. Pero las escenas de batalla en las novelas son muy, muy, muy cortas. Porque él estaba harto de la guerra. Él no le gustaba la guerra y no quería
mitificar la guerra. Pero sus vivencias sí están en el sustrato de la obra, porque claro, es que es arte. Y a veces se nos olvida como lectores, y a mucha gente que hoy supuestamente, bueno, de hecho ya no hay artistas, hay creadores. Que claro, que para Tolkien sería casi una herejía decir que alguien es creador, sería en todo caso un subcreador. Pero se nos olvida que Tolkien como escritor nos habla desde su alma y nos habla a nuestra alma. Y eso es lo que hace que esas vivencias estén ahí y que haya algo más que mucha gente hoy en día no entiende, porque es incapaz de concebir que el alma de alguien hable. Muchos porque piensan que no existe y otros porque piensan que es incapaz de comunicarse, y que a tu alma le llegue el mensaje de alguien como Tolkien. Y de la utilidad también de los cuentos para explicar cosas, aunque no es exactamente el mismo género. El propio Jesús enseñaba por medio de parábolas, porque él veía que así su mensaje llegaba más fácilmente a aquellas personas a las que hablaba. Así que ¿qué medio mejor para explicar la realidad que un cuento, que una historia en la que tú pones parte de tu alma para explicársela a aquellos que te están escuchando? Perfecto. Eduardo, no sé si quieres comentar algo sobre lo que ha dicho Freud. Casi diría amén, porque estoy completamente de acuerdo con lo que ha explicado él. Creo que Cristo era un gran cuentacuentos. O sea, no es, si lo desvinculamos incluso desde el ámbito de la creencia, cualquier persona que aprecie el arte de contar historias creo que admitirá que algunos de los relatos más maravillosos que han llegado hasta nosotros, incluso más allá de su enseñanza, como la historia, no sé, la parábola del hijo pródigo, como cuento, como historia, es una maravilla, de elementos compensados de la narración, etcétera, ¿no? O sea que si además a eso le añades pues la enseñanza que encierran, pues... Pero es interesante ver cómo el arte habla de suyo, no existe en función de su utilidad. El arte no es mejor o peor en función de aquello para lo que ha sido hecho. No sé, estoy pensando en las películas de Leni Riefenstahl sobre Hitler, ¿no? Hechas al servicio del engrandecimiento del Führer, ¿no? Bueno, por tanto pervertidas de principio. Sin embargo, Leni Riefenstahl es una grandísima directora de cine. Entonces sus obras no tienen mayor o menor, no merecen mayor o menor aprecio por el objeto y el objetivo, sino que se pueden analizar también formalmente, y formalmente resisten muy bien. O sea, son grandes documentales, nos guste más o menos el objeto de estudio, ¿no? De análisis o de presentación. A eso me refiero, que falseamos a menudo la realidad porque la miramos desde un a priori, de apropiación, y ahí es donde creo que deberíamos ser muchísimo más prudentes y desde luego desinteresados, porque la belleza se defiende sola, no requiere adalides que nos digan tenéis que verla de esta manera, es la única manera posible de entenderla bien. Totalmente de acuerdo. Y mira, ya por ir cerrando y por introducir el tema de las películas, que yo quería tocarlo aunque fuera de forma sutil, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos a las puertas del estreno de una serie en una de estas plataformas en streaming, en este caso la de Amazon, que va a ir en teoría va a estar centrada en la Segunda Edad, que se va a llamar Los Anillos de Poder. Yo quería hablar de la película, de las 3 películas de Peter Jackson de El Señor de los Anillos, no de las del Hobbit. Porque comentas en alguno de los ensayos esa imposibilidad que hay de llevar al lenguaje cinematográfico aspectos de la obra de Tolkien. Y el mérito que tuvo Peter Jackson al conseguir respetar la esencia de la obra a partir de algunas de las licencias que se tomó, algunas que están justificadas y otras no tanto. Y aquí hay 2 frases tuyas que yo comparto plenamente y sobre las que ya te quiero dar paso para dejar una reflexión final sobre Tolkien y el arte cinematográfico, que es: el espectador que ha ido a ver la película de Peter Jackson quiere su Tierra Media, la que vive en su alma. Es decir, esa sensación que le provocó el libro, ese viaje interior que tuvo al leer la novela. Y luego, cuando dices, solo el lector
Y esta a mí me parece crucial, esta frase. Solo el lector de El Señor de los Anillos, y más aún el lector asiduo de Tolkien, es capaz de alcanzar una comprensión y deleite de la adaptación de Peter Jackson, cercanos a lo que este realizador pretendía. Y me parece bien porque hay aspectos en los que no tienen ningún problema en criticar algunas de las cosas que ha hecho de Peter Jackson, pero hay una cosa que yo comparto contigo, que es el hecho de cómo al final del viaje, cuando uno ha visto las 3 películas, la esencia de la obra de Tolkien y lo que es más, para mí, y esto ya es muy personal, la sensación de haber estado en la Tierra Media, eso se ha quedado y permanece. Y eso para mí es más importante de si este personaje ha aparecido o no ha aparecido, o de si esto era así en el libro o era así. Eduardo, no sé qué piensas de esto que te acabo de comentar. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo pienso así, o sea, creo que hay como 2 modos de acercarnos. Por un lado, reitero lo que a día de hoy sigo pensando, que es que La Tierra Media o El Señor de los Anillos es un libro que presenta muchísimas dificultades para ser llevado a la pantalla. No así El Hobbit, de ahí mi gran decepción con lo que Peter Jackson hizo con El Hobbit, pero no vamos a hablar de eso ahora, respetando tu deseo. Pero en El Señor de los Anillos el problema es que la estructura narrativa del libro no permitiría ni siquiera una adaptación que durase muchas horas. No es una cuestión de tiempo exclusivamente, es una cuestión de que el cine y la literatura son lenguajes distintos, ¿no? Pero, y con eso paso al segundo elemento de análisis, yo he echado de menos que, aunque es verdad que al terminar de ver las 3 películas uno tiene la sensación de haber estado en la Tierra Media hasta cierto punto, ha habido elementos que han hecho perder mucha energía creativa, mucha energía artística, que obedecen a decisiones tomadas por Peter Jackson que creo que no están justificadas, ¿no? Y que afectan a determinados personajes. No me refiero ya a la ausencia de Tom Bombadil, por ejemplo, ¿no? Es decir, la sola presencia de Tom Bombadil creo que habría requerido un planteamiento completamente distinto de la película. Literalmente, en serio, de principio a fin. Por muchos motivos. Pero no se trata de Tom Bombadil, ¿no? Se trata de determinados modos de mirar a los personajes. Por ejemplo, para mí el hecho de que Legolas y Gimli sean quienes son en la película se ha llevado por delante media película. Ha quedado desfigurado profundamente, ¿no? O la lucha de Gandalf y Saruman como algo convertido casi en una especie de pelea manga, desvirtuada toda capacidad de diálogo, ¿no? O sea, son 2 mentes extraordinariamente agudas discutiendo, y eso se ha convertido simplemente en un combate con las varas y solo faltaba que salieran rayos como de las varitas mágicas de Harry Potter, ¿no? Bueno, o sea, que siempre quiere decir que siempre puede ser peor, ¿no? Si por lo menos Peter Jackson se contuvo y no hubo rayos de colores, ¿no? Pero es tremendo constatar, para mí al menos, ¿no?, esta incapacidad del cine espectáculo, del cine blockbuster, para el territorio de los matices. O sea, para el hecho de que lo élfico en la Tierra Media es demasiado estereotipado. Ese contrapunto pretendidamente humorístico, porque tampoco es que sea muy gracioso para mí, del enano, ¿no? Entonces todo eso es un sumatorio de elementos que causan una pérdida de energía artística. Y entonces da mucha rabia que al acabar las 3 películas uno tenga la sensación de que muy fácilmente podría haber sido una película infinitamente superior. Y esto es algo que no digo yo, ¿eh? Esto es algo reconocido por el propio Peter Jackson, que al día siguiente o a los pocos días de recibir los 11 Oscar por El Retorno del Rey, escribió: estas no son las películas perfectas que yo tenía en mente. Hay algo de Tolkien que no he sabido plasmar. ¿No? Eso a mí me parece, por una parte, una muestra de honestidad encomiable, pero a la vez me parece el reconocimiento de una realidad, y es que las películas de El Señor de los Anillos son peores, bastante peores de lo que podían haber sido, con un simple esfuerzo de planificación, con una simple alteración de determinados aspectos a los que se dio entrada y otros que fueron extirpados, ¿no? Es verdad que han quedado
elementos esenciales del libro, muchos además. Pero la pena con la que uno se queda es de decir, ¿por qué, habiendo podido tener una Tierra Media prácticamente, no perfecta, pero bueno, muy cercana al original, por qué nos tenemos que contentar con esto? Yo creo que eso tiene que ver con esas pretendidas necesidades del cine comercial, con el hecho mismo de que la película fue un proyecto descomunal en el que trabajaron 20.000 personas y a lo largo de muchos años, y por tanto mantener el nivel de exigencia y de vigilancia pues no es fácil. Pero es verdad que uno, al menos yo, tengo la sensación de que era la ocasión de dar en el 10 de la diana y que por cierta superficialidad se erró el tiro. Muy bien. Bueno, pues si os parece vamos a entrar en el último turno de preguntas o de reflexiones, si lo preferís. Y lo quiero abrir con Freawen por si se le ha quedado algo en el tintero. Yo sé, bueno, se nos ha quedado todo muchísimo, seguro, pero algo que no queráis dejar escapar, alguna reflexión o alguna pregunta en tu caso, Freawen, es el momento. Adelante. Sí. Bueno, justo, por ejemplo, con esto de las películas, un tema que hemos hablado nosotros mucho y tal, que un problema, bueno, siempre comentamos el maltrato de las películas de Peter Jackson hacia el 99,99% de los personajes, por no decir el 100%. Y por no hablar de los tópicos que sí, pues eso, el cachondeíto que se trae con Gimli, con Pippin, con Merry, con Aragorn. Creo que el problema no los trata bien o no los sabe reflejar bien, porque no, y puede que no sea culpa solo de, bueno, claro que no es culpa solo de Peter Jackson, es culpa también de que la película hay que venderla y hay que hacerla espectacular y hay que hacerla inteligible para el público del siglo XXI y hay que traerla un poquito al siglo XXI y olvidarnos de, claro, la obra de Tolkien es intemporal y la quisieron hacer para que la entendiera la gente del siglo XXI. Y, por ejemplo, el caso de Elrond, que y suelo decir que es que a mí Elrond en las películas, más que un elfo sabio que ha vivido miles de años, hijo de Rane Arendil, es un padre norteamericano que está muy, pero que muy cabreado porque su hija, guapa y brillante en el instituto, quiere ir al baile de promoción con el pintas de la clase que además no tiene el futuro asegurado y tiene un cabreo del 7. Y el error de la película es eso. Y claro, ¿por qué es eso? Porque queremos que sea entendido por la gente del siglo XXI, por la gente que ha visto películas sitcom norteamericanas. Y ahí es uno, por ejemplo, uno de los ejemplos del problema que tienen los personajes de las películas. Y agradecerte, Javi, la oportunidad de haber charlado con Eduardo y a Eduardo su participación y todo lo que nos ha contado. Pero vamos, os escucho, pero ya no puedo participar más porque enseguida me desconecto, que me tengo que ir a trabajar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande. No te termines de desconectar, Freawen, porque, bueno, por un tema técnico no puedo... O sea, vamos, que no te desconectes, que vamos a despedir ya, ¿vale? Que por un tema técnico no debes desconectarte. Sería muy largo de explicar dentro del podcast. Y nada, simplemente para despedir, Eduardo, rápidamente, yo simplemente quería ya introducirte para esta reflexión final, la grandeza que debe tener Tolkien y su obra para que, por un lado, estemos hablando a día de hoy, en el año 2022, de él durante tanto tiempo y que tengamos para hablar 5 o 6 horas más tranquilamente, para que exista un libro como el tuyo, como este J.R.R. Tolkien, Historia, Leyenda, Mito, o como para que, por ejemplo, exista en un país como es España, ¿vale?, una sociedad Tolkien con más de 1.000 miembros que se dedican, bueno, a miles de actividades, pero algunas de ellas muy académicas, muy profundas y muy tal, otras a lo mejor un poquito más folclóricas y más lúdico-festivas, podemos decir, pero qué grandeza debe tener el profesor Tolkien para que tantos años después de su fallecimiento todavía siga dando tanto que hablar y todavía siga generando tantísimo interés en todo el mundo. Voy a ser muy breve porque nuestro amigo se tiene que ir a trabajar y no quiero ser causa de su retraso, pero simplemente deciros que yo no, a diferencia de Francisco Umbral, no quiero que leáis mi libro. Este libro está escrito para que volváis a Tolkien con ojos renovados y si os sirve
os da claves para redescubrir a Tolkien y todo lo que, esa belleza a la que estaba refiriéndose Javier, que es permanente porque todo arte es permanente, entonces habré dado por bien empleado la publicación de esas reflexiones. Pero de verdad que a donde tenemos que volver una y otra vez es a la Tierra Media. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Juanma, Freawin, y muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención, y espero eso. Al final, de aquí lo que queremos es sacar el interés para leer a Eduardo Segura y para leer al profesor Tolkien. Nos vemos en el próximo episodio de Fase 24. Hasta entonces.